Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. Hola, buenos días. Hace 2 programas que venimos hablando del Estado fallido. Pero esta mañana queremos plantear la falsedad ideológica. Aquello que lleva a que gente elegida por el voto ciudadano, que supuestamente representa una determinada ideología, nombre después en los ministerios al que está en el polo opuesto del pensamiento o que viene, por antecedentes, de representar una cosa muy distinta a la opción electoral que esa persona elegida ofreció como propuesta a la sociedad. Miren, un abogado mendocino que fue intendente de la ciudad de Mendoza durante el proceso militar, afiliado al partido de Alzogaray, a la UCD, es uno de los máximos responsables del asesoramiento, digamos, fue el arquitecto de las privatizaciones que en la presidencia de Carlos Menem se incentivaran y que después siguieran en la Argentina como una cosa normal. Hoy, entre tantas y nutridas consecuencias de aquellas privatizaciones, vemos el sufrimiento de la gente que no tiene suministro eléctrico, mayoritariamente de Edesur, que estuvo en manos de españoles, de italianos y ahora en manos del amigo del alma de Mauricio Macri. Y entonces, uno se pregunta, ¿cómo es lo de la falsedad ideológica? ¿De qué manera otro mendocino, que hoy es uno de los dueños de Edenor, que fuera ministro del Interior de aquel gobierno de Menem, pudo haberle traído y presentado al entonces candidato a presidente a alguien que después se iba a ocupar de ser el hacedor de las privatizaciones? Entonces, estamos hablando de Roberto José Dromi, que es un abogado que se ha dedicado al trabajo administrativo como abogado, al estudio de la administración del Estado, y que llegó, después de estar afiliado a la UCD, cuando Carlos Menem le hace la apertura a la gente de Alzogaray, y se instaló como ministro de Obras y Servicios Públicos. El mismo día que asumió Menem, ya estaba él empoderado en ese ministerio. Fue el responsable de la privatización, que en realidad no fue una privatización, fue una extranjerización al Reino de España de Aerolíneas Argentinas, que terminó en un escándalo. Fue el inventor de los peajes en las rutas del país. Pero contrariamente a lo que puede estar pensando cada uno de ustedes, después fue asesor del ministro de Obras Públicas del kirchnerismo, de Julio De Vido, que lo tuvo allí y que fue uno de los principales asesores en algunas cosas que hacía De Vido. Entonces, ¿cómo es que estos personajes están reciclándose constante y permanentemente y que ni siquiera tienen nada que ver ni con el pensamiento del justicialismo, ni con ninguna de las cosas que se le presentan a la sociedad? Más allá de esto, hoy, a esta distancia, ¿cómo se hace para entender que mientras Néstor Kirchner hacía un discurso de un Estado fuerte, el asesor del ministro de Obras Públicas de su gobierno era el arquitecto de las privatizaciones de la época de Menem? Esto tiene sabor a poco y no nos termina de convencer, pero en realidad es lo que ocurre. ¿Y cómo puede haber llegado? ¿Qué virtudes le vieron a un funcionario del proceso militar
intendente en la ciudad de Mendoza, ungido por los propios militares procesistas, para después instalarlos en la democracia que se repetía en su segundo turno, cuando Alfonsín se fue 6 meses antes y Carlos Saúl Menem con Eduardo Duhalde asumieron presidencia y vice un tiempo antes, porque Alfonsín, como tantos otros radicales, no terminó el gobierno. Y cuando digo como tantos otros radicales, no terminó Hipólito Yrigoyen, no terminó Arturo Frondizi, no terminó Ilia, no terminó De la Rúa y se fue lleno de muertos, no terminó Alfonsín. Ningún radical terminó el gobierno, pero eso sí, son excelentes opositores por aquello de la famosa guitarreada de tener que estar siempre haciendo los grandes discursos sobre la democracia, pero después no cumpliendo con los elementos básicos que es tratar de terminar un gobierno. Más allá de los golpes de Estado que pudieron haber volteado algún gobierno radical, otros, como De la Rúa, que se fue lleno de muertos, y el de Alfonsín, no tuvieron ninguna gravitación esas fuerzas, sino el fracaso propio de la gestión. Pero más allá de esto que estamos hablando y de esto que estamos diciendo, de esta falsedad ideológica, hoy se da de una manera espectacular porque la gente que va a votar a Cambiemos, y esencialmente los que van a votar al PRO, ya lo hicieron por otro lado en su momento, votaron a Mauricio Macri, que era afiliado al Partido Justicialista en Misiones, a Rodríguez Larreta, que fue afiliado en el PJ de la capital, por supuesto también a quienes se presentan hoy como el Colorado Santilli, o como Patricia Bullrich, que ponía la vida por Perón cuando era una tiratiro de la Revolución por la Patria Socialista, y cada uno de los que se presentan diciendo que pertenecen a ese liberalismo, resulta que fueron afiliados al Partido Justicialista. Y Dromi no iba a ser menos, también se afilió al Partido Justicialista después que hizo lo de la UCD. Se tuvo que ir del gobierno porque le pidió una coima al frigorífico norteamericano Sweet y hubo un escándalo. También fue denunciado en su momento por haber recibido alguna importante suma de dinero cuando inventó las privatizaciones de las rutas, es decir, los peajes. ¿Y por qué lo llama Devido? ¿Qué tenía que hacer al lado de Julio Devido? Entonces, cuando esto se repite constante y permanentemente y no tenemos explicaciones, estamos hablando no solamente del Estado fallido, sino de la falsedad ideológica que nos lleva a todos a confundirnos porque se dice una cosa y se hace exactamente otra. El tiempo que transcurre, los momentos que pasan, la vida que no recupera esos momentos y los culpables de tanto daño no pagan nunca sus culpas. Miren, Devido lo tuvo de asesor. Cuando asumió Dromi en el 89, este periodista también el mismo día asumía un cargo de interventor en una radio, en Radio Excelsior. Desde allí le decíamos al presidente Menem que estaban haciendo un desastre con la privatización de tierras donde estaba la antena de Radio Nacional y que eso no se podía hacer. Estaba metida en ese tema otra afiliada a la UCD, María Julia Alzogaray, y por eso a Dromi le hicieron pagar, después de un juicio, 108 millones de pesos. Le avisamos antes de renunciar y de irnos a los 6 meses de gobierno. Porque claro, nosotros nos habíamos ilusionado con el discurso de ese presidente, fuimos funcionarios en el comienzo de ese presidente, pero al poco tiempo nos dimos cuenta que ese presidente había dicho una cosa y estaba haciendo otra, y no nos quedamos para después criticar. Nos fuimos y tenemos hoy el derecho moral de decir que no nos quedamos en ese gobierno, mientras otros que no tenían nada que ver, que venían de la dictadura como Dromi o que venían de la UCD, se quedaron hasta el final y después, si pudieron, lo criticaban.
Es notable esto de la falsedad ideológica, es notable esto del Estado fallido, y por sobre todas las cosas, queremos seguir insistiendo en estos temas porque a esta altura de cómo está la Argentina hoy, donde el Estado hace un discurso pero deja solo, en la más absoluta soledad, a esa gente que hace 7 y 8 días que no tiene corriente eléctrica, sin tomar no solo las sanciones que hay que tomar contra los supuestos dueños de Edesur, sino también el auxilio del Estado. Es decir, ¿dónde está el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional enviándole lo mínimo desde el agua, que es imprescindible porque cuando no hay electricidad no sube el agua a los edificios, hasta los grupos electrógenos? ¿Dónde está la asistencia del Estado? No, son todos grandes comentaristas, son todos grandes quejosos, son todos grandes guitarreros de la política, pero no resuelven los temas. Y entonces el Estado fallido, todos nosotros que somos el Estado, no toma nada más que los malos ejemplos y los repiten. Y así le sugerimos al Banco Central que empiece a investigar algunos bancos, sobre todo uno de los bancos más poderosos de la Argentina, que ha tomado una medida porque como entró en el canje importante que hizo el ministro de Economía, resulta que tomó una decisión porque no tenía el encaje suficiente, no tenía el efectivo suficiente, de dejar a una enorme cantidad de sus clientes que tenían débitos automáticos para pagar cuentas de servicios del Estado sin pagarlos. Es decir, usaron la plata de los clientes para la timba financiera, con el perjuicio propio que gente que tiene hecho un quite obligatorio mensual para no tener problema y hace el depósito del dinero, lo dejan en el banco para que cuando les llegue la factura del gas, de la luz, de lo que fuere, el cobro del débito automático se produzca. Bueno, eso no pasó. Y este banco, que es uno de los más fuertes de la Argentina, hizo una maniobra que les recomiendo al Banco Central que la investiguen. Mientras otro banco, que se dedica a pagar a los jubilados, siempre tiene una excusa porque se cae una página que habitualmente le permite al jubilado que maneja Internet poder decir que está vivo. Los bancos, cuando empiezan a encontrar excusas para que no salga el dinero que le pertenece a otros, es porque están haciendo con ese dinero negocios que no pueden en su momento explicar. ¿Se acuerdan la frase aquella, usted lo beneficia al Banco de Galicia? Investiguen.